Perfecto, muchas gracias. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profa. Hola, Jessy, buenos días. Bueno, vamos a iniciar. Yo creo que también los demás tuvieron un poquito de problema para el ingreso, pero ya estamos acá. Ahorita vamos a platicar de las tareas. Tenían una tarea pendiente y una para esta semana que tenía que ver acerca de la globalización, pero bueno, ahorita no las vamos a platicar porque todavía no llegamos al tema. Entonces vamos a seguir con nuestro temario. A ver, déjenme ver. Bueno, comenzamos a hablar precisamente del corporativismo internacional, empezamos a hablar del comercio exterior y hablamos de él muy poco, llegamos a decir que solamente tiene que ver con el intercambio de un país a otro y no importa de qué sea. Podemos intercambiar bienes, podemos intercambiar servicios, al final de cuentas es para que las naciones cubran sus necesidades de diferentes caracteres. Pueden ser internos o pueden ser externos. Ahora, en este intercambio claramente no se da nada más porque sí tiene que haber un marco regulatorio forzoso. Generalmente este intercambio se regula por diferentes convenios internacionales, acuerdos, tratados internacionales. ¿Para qué? Pues obviamente para que los procesos se vuelvan un poquito más sencillos o un poquito más simples y así puedan cumplir con sus demandas, ¿no? Las demandas que cada uno sepa. Ahora, yo les comenté y platicamos un poquito de que a nivel internacional tenemos diferentes bloques internacionales, obviamente que van integrando diferentes países. Ahora, en el caso de los bloques regionales, esos bloques regionales que son como se van integrando varios países. Decimos que los bloques regionales son básicamente espacios de países que se van acumulando para tener relaciones con el resto del mundo, ¿no? Para buscar esta parte de integración económica. Ahora, decimos también que los países generalmente por cuestión estratégica y por cuestión de logística son países vecinos, ¿verdad? Porque digo, hacer un bloque entre Colombia y China pues quedaría un poquito complicado, digo, indistintamente de que probablemente no sería tan conveniente, digo, aparte de eso, pues están muy lejos, pues, probablemente la integración económica pues no les podría servir mucho. Decimos que tenemos tres bloques esenciales o tenemos tres bloques principales, el europeo, el asiático y el norteamericano, que es precisamente donde nos encontramos nosotros. En este caso, bueno, cada uno de estos bloques tiene un modelo muy diferente, ¿sí? Decíamos que anteriormente, bueno, los bloques eran muy cerrados, eran como muy apreciables. Ahorita la verdad es que hay muchos que no se pueden distinguir con claridad. Entre ellos, bueno, pues América Latina de manera especial, África y Asia, la realidad es que ya tienen tratados de integración regional desde hace poco tiempo que ya pueden tener como relaciones con otros más. Y bueno, pues técnicamente buscan tener relaciones o llegar a formar bloques como los que tiene la Unión Europea. ¿Por qué los que tiene la Unión Europea? Porque la realidad es que son más sólidos por todo el tiempo que ya tienen con esta parte de integración, porque básicamente es una integración la que tienen. Ahora, claramente ya con el proceso y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que todos estos procesos o este proceso especialmente de globalización de las economías ha sido muy evidente, ¿sí? Y esta globalización pues le ha dado paso precisamente a la integración mundial. Vamos a ver rápido un video, no creo que es un video de media hora, es un video de 1 minuto, para que más o menos nos podamos dar una idea, así como a muy grandes rasgos, pero de una manera muy visual. ¿Qué es lo que pasó con esta integración? Porque la realidad es que la integración, pues digo, sin querer y sin buscarlo, pues hizo que se generaran como muchas apreciaciones, ¿no? Entonces, déjenme ver dónde está, ya lo tengo abierto. A ver.
Ahí está, es un minuto, perdón, es un video de 1 minuto, entonces es súper rápido. Técnicamente este video nos hace una representación gráfica de cómo se han ido integrando las economías alrededor del mundo, ¿sale? O sea, cómo se han ido vinculando unas con otras por alguna relación de algún bien, de algún producto, de algún servicio. Esto solamente es una relación que se da desde 1948 hasta 2011. Entonces, imagínense, llevamos 10 años todavía más para acá para que veamos más o menos la parte de relaciones. Creo que ya les aparece también a los de Zoom, si no me avisan, pero creo que ya les aparece. Digo, no hay problema si se escucha o no se escucha, porque realmente pues, es más visual que auditivo, no tiene nada. A ver. Bueno, si se pudieron dar cuenta, bueno, ¿qué fue lo que pudieron denotar en el video? Si se pudieron percatar básicamente lo que aborda. Espérenme tantito. Con las correcciones instantáneas. Bueno. ¿Qué es lo que podemos apreciar en el video? Básicamente las relaciones que se fueron formando. Si se dieron cuenta al principio, los países estaban muy dispersos, prácticamente no había como relaciones de intercambio, si lo queremos ver de esa manera. Posteriormente, ¿qué pasó? Posteriormente hubo la necesidad forzosa de tener relaciones unos países con otros. Y así fue dándose esta cadena, ¿no? Porque al final de cuentas es una cadena que fue interrelacionándose con otros y con otros y con otros países, de manera directa o de manera indirecta o a través de intermediarios. El punto es que hasta el año 2011 por lo menos, pues ya todos los países tenían algún tipo de relación. Dígase alguna relación cultural, económica, política, social, científica, mercantil, comercial y de todo tipo, ¿sale? Bueno, ya con eso nos damos más o menos cuenta como de en qué panorama estamos. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la integración económica? Lo platicamos, todavía alcanzamos a platicarlo la sesión pasada. Decíamos que la integración económica era la forma o era un proceso a través del cual se unían los mercados. ¿Y para qué se unían los mercados? Pues básicamente los mercados se unen para tener economías supranacionales, economías más sólidas, economías más fuertes, economías que puedan competir como tal y de cierta manera poder ir eliminando barreras, porque si nos damos cuenta, cuando solamente un país se dedica a producir y a consumir sus propios productos, eso a la larga genera problemas, porque la realidad es que muchas de las veces no se logran satisfacer las necesidades de los propios países. Y cuando quieren realizar intercambios con otros países, pues la realidad es que tienen problemas porque no los dejan pasar, ¿no? Les ponen muchas barreras, muchos obstáculos. Bueno, pues la integración económica busca romper con todo esto. Platicamos, decíamos que hay medidas de integración que son buenas, o sea, que son positivas, y también mencionamos que hay barreras que son negativas, ¿sí? ¿Esto por qué? Bueno, porque los procesos de integración tienen que tener estas dos dualidades o estas características. Ahora, también comentamos y lo hicimos como una enunciación especial, decíamos que en el caso del proceso de integración, entre más tengamos una economía tradicional, va a ser mucho más difícil romper la barrera, ¿sí? Cuando son economías más novedosas, cuando son economías de este tipo, digo, las barreras, la realidad es que son mucho más sencillas de romper. Ahora, hablamos también de la integración económica, decíamos que tenía varios objetivos, pero entre ellos tenía una parte de que puedan circular de manera libre los bienes, las mercancías y las personas. Y por otro lado, que también puedan circular los factores de producción, dígase mano de obra, dígase materia prima, dígase lo que ustedes quieran.
Decíamos que qué características tenía la integración económica, pues obviamente que los sujetos que intervienen son los estados, que es un proceso que es libre y que las etapas cada vez se deben de apreciar de una manera más profunda y que claramente tiene que empezar a través de un acercamiento económico. No es llegar a un país y decir quiero la integración económica, no, obviamente tenemos que tener cierto tipo de acercamientos. Bueno, en el caso de los tipos, todavía platicamos los tipos, había tipos de comercio preferencial, que básicamente era la integración económica tal cual para reducir aranceles, hablábamos del área de libre comercio, que desaparece aranceles, pero solamente en una área. Hablábamos de unión aduanera, que en este caso se adoptaba un arancel en común, o sea, todos los países que formaban el bloque tenían que respetar. ¿Qué otro teníamos? Teníamos el de mercado común, en el cual pueden circular libremente trabajadores, mercancías, capitales. El de unión económica, en donde decíamos que no solamente había acuerdos en relaciones comerciales, sino también ya se empezaba a vincular la política económica y es más, hasta lograban unificar su moneda. Pusimos el ejemplo, en este caso, de la Unión Europea, como su nombre lo dice, y hablamos de cuántos países tienen precisamente la moneda en común, como lo es el euro. Y la integración económica total, que ahí ya son los menos. ¿Por qué? Porque ahí ya no solamente tienen estas, digamos que esta conjunción de moneda, de capitales, de intercambios, sino que aparte de eso, ya comparten la misma política fiscal. O sea, ya estandarizan la parte de sus impuestos, su política monetaria y demás. Bueno. Y aquí nos quedamos, si mal no recuerdo, si nos damos cuenta, ya platicamos que involucra tener una integración económica en zona de libre comercio, ¿no? Ya platicamos que es una unión aduanera, un mercado común, una unión económica y una integración total. Son estos tipos de integración económica. Cada uno de ellos va a ofrecer diferentes puntos, va a ofrecer diferentes ventajas para el país que pertenezca ahí. En el caso de la zona de libre comercio, la única ventaja que va a tener va a ser que se van a eliminar aranceles y va a haber ciertas restricciones, ¿sí? Es lo único que va a tener, ¿sí? En el caso de la unión aduanera, aparte de eliminar los aranceles, también van a tener un arancel externo común, ¿sí? Ya dijimos, si está Canadá, Estados Unidos y México, y van a ingresar mercancía de China, los tres van a estructurar que el arancel, los tres van a proponer el mismo. Porque ¿qué pasaría si Estados Unidos propone un arancel de una cierta cantidad y México lo propone de una cantidad más baja? Pues obviamente ahí habría una desventaja. ¿Por qué? ¿Quién se molestaría? Pues Estados Unidos, porque va a decir, bueno, México se está aprovechando, está poniendo aranceles más bajos para que la mercancía ingrese por sus fronteras. Pues eso no conviene. Si pertenecen al mismo bloque de integración económica y son de unión aduanera, van a tener que tener un arancel común externo, forzoso. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si hay una integración económica de mercado en común? Aparte de tener la eliminación de aranceles, o sea, entre ellos no se van a pagar aranceles, van a tener un arancel externo común y aparte de eso, van a permitir que circulen libremente tantos factores de producción como servicios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores van a poder ingresar sin ninguna barrera, la materia prima va a poder ingresar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tienen un mercado en común. Ambos se proveen de bienes y servicios. En el caso de unión económica, donde ya decíamos que hay una trascendencia y hay un nivel más profundo de integración económica, también se eliminan aranceles, también tienen un arancel común externo, circulan libremente tanto servicios como factores, pero aparte de todo eso, van a tener iguales políticas económicas. Ya decimos, pues obviamente que van a compartir, pues van a compartir su moneda, ¿no? Los países que pertenezcan a ese bloque de integración con unión económica van a compartir estas 4 características entre ellos. Decíamos, pueden ser 2 países, 3 países, 10 países, no hay una restricción como tal. Y ya cuando hablamos del último grado de integración económica, porque es el más profundo, tenemos la integración económica que implica una integración total. En ese caso también no hay arancel común externo, hay intercambio o hay circulación de servicios y factores,
comparten la misma moneda, pero aparte de eso, van a unificar todas sus políticas institucionales, entre ellas la materia tributaria. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer, ¿no?, que, no sé, México y Colombia tuvieran un bloque de integración económica de integración total. Ambos manejarían las mismas monedas, pagarían el mismo tipo de impuestos, la misma cantidad de impuestos, etc. Esa ya es una integración económica mucho más profunda, mucho más intensa. La mayoría de todos los intercambios comerciales que tenemos nosotros a nivel internacional, la mayoría son de libre comercio, de unión aduanera, algunos cuantos de mercado común. Ya las uniones económicas son un poquito no tan comunes, y la integración total pues, es mucho más extraña, ¿no? Porque involucra muchísimas cosas. Bueno, ahora, tenemos acá el bloque regional que se denomina con área de libre comercio, que ya lo platicamos acá, por si no se acuerdan, acá lo tienen, ¿sí? Acuérdense que ya no hay aranceles como tal, pero lo respetan frente a otros países que no pertenezcan al bloque. Bueno, en este caso, cuando hablamos del bloque regional de área de libre comercio, aquí generalmente se forma por uno o más tratados que se den entre diversos países. Claramente ese tipo de bloque regional tiene diferentes perspectivas o lo podemos apreciar desde diferentes aristas, ¿sale? Entre ellas podemos hablar de un bloque, bueno, más bien de un enfoque de carácter comercial, un enfoque social y por supuesto pues un enfoque político, porque también tiene ahí sus apreciaciones diversas. En este caso, en las estructuras de integración tenemos muchos acuerdos a nivel mundial, que si nosotros nos ponemos a visualizar todos, la realidad es que no acabaríamos nunca, entonces no vamos a ver todos. Entre ellos tenemos la Unión Europea, que pues, es una de las más sólidas y de las más importantes. Tenemos el NAFTA, que es toda esta unión o el mercado común del Caribe, donde México en algún momento pues, tiene cierto tipo de injerencia, no al 100%, pero sí la tiene. Tenemos el mercado común del Caribe, tenemos Mercosur, tenemos EFTA, tenemos ALADI. Todos estos van a conformarse por diferentes países, todos, ¿sale? Todos van a tener. La mayoría de estos tiene que ver con la cuestión territorial, ¿sí? Obviamente, si hablamos en cuestión de mercado común del Caribe, pues obviamente son todos los países que componen el Caribe, ¿no? Si hablamos de una Unión Europea, pues todos los que se encuentran de este lado. Tenemos varios, tenemos COMESA, ustedes pueden ir viendo las figuritas, ¿no? En el caso de COWAS vemos una parte del continente africano, ¿no? Recordando un poquito de la parte geográfica. Tenemos a COMESA, tenemos a ASEAN y tenemos a MCCA. ¿Sale? Son los principales bloques, no son todos, eso también hay que tenerlo muy presente. Tenemos ADC, tenemos GCC y tenemos varios más. ¿Sí? Nada más como referencia para que los tengan ahí, nada más. Ahorita vamos a platicar. Tenemos el primero que es el de Unión Europea. El de Unión Europea, ¿qué características tiene? Les decía, no podemos abordar a profundidad cada uno de ellos porque, bueno, nos aventamos todo el cuatrimestre. En el caso de Unión Europea, aquí cabe mencionar que es el único que posee la unión económica, ¿sí? O sea, en todo el mundo, la Unión Europea es la única unión económica que existe como tal, ¿sale? Esta Unión Europea ya tiene muchos años funcionando, ya tiene muchos años trabajando de esta manera de integración económica, porque su unión fue en el 57, ¿sale? Entonces hablamos de 64 años más o menos que lleva ya su integración, ya tienen mucho camino recorrido. Inicialmente se conformó por 6 países, o sea, solamente 6 países eran la Unión Europea de toda la generalidad que había. Ya en la actualidad ya obviamente no son 6, se fueron uniendo cada vez más países europeos y en la actualidad, bueno, son 27 miembros. Y la idea es que pues, obviamente llegue un momento en el cual pues, todos los países europeos pertenezcan a la Unión Europea. Esa es la idea. Ahí podemos ver, porque de hecho es un referente muy importante, porque en esa Unión Europea podemos apreciar cómo funciona la integración económica y qué consecuencias positivas y negativas tiene. Ahí les va.
podríamos pensar nosotros, bueno, ¿qué consecuencias positivas? Las positivas son muy claras. Entre más países estén unidos, pues obviamente simboliza más fortaleza, probablemente mayor economía, menos barreras, claro, pero también puede tener consecuencias negativas. Entre esas consecuencias negativas podría ser, imagínense que uno tenga problemas, no sé, bélicos, pues va a pasar a afectar a todos los demás, porque los demás no van a poder decir, es que es tu problema, no, como pertenecen al mismo bloque, van a tener que ingresar. Y todos los daños colaterales, pues los van a tener que cargar todos los demás, ¿sí? Una recesión o una crisis que tenga uno de ellos colateralmente va a afectar a los demás, ¿vale? Bueno. ¿Qué pasa? Sí, ok. Aquí tenemos una representación visual para que nos demos más o menos una idea de dónde encontramos a la Unión Europea. La Unión Europea se encuentra hasta el cuarto escalafón, es casi de los más profundos, en donde ya comparten moneda, en donde ya comparten política económica, en donde ya se eliminaron aranceles, tienen un arancel todos esos países y pueden circular libremente materias primas, factores de producción, servicios y todo lo demás. ¿Vale? Acá tenemos un ejemplo de uno muy claro que podemos encontrar de unión económica, o sea, de los más fuertes. ¿Cuáles son los países que integran propiamente la parte de la Unión Europea? De hecho, acá pueden ver la gráfica, digo, no vamos a ver todos, ustedes vayan de ahí medio viendo. Tenemos obviamente la bandera del país, tenemos el escudo del país, el nombre del país, con qué código se identifica en la Unión Europea, en qué momento se adherió, o sea, se unió a la parte del bloque europeo, qué cantidad de población tienen, qué tamaño tienen, qué moneda manejan, qué Producto Interno Bruto dan propiamente, y bueno, cuál es el escalafón que tienen en cuestión de la Unión Europea, y ahí se pueden dar cuenta, digo, tenemos de los veintitantos países, ahí están, pueden ver una Alemania, por ejemplo, de hecho la mayoría, si se dan cuenta, se agregaron al principio, o sea, Alemania fue de los primeros, por decirlo de alguna manera, que se unió precisamente a este bloque regional, junto con Bélgica, Francia, y bueno, ya posteriormente, si se dan cuenta, fueron agregándose poco a poquito, ¿no? Entre ellos los Países Bajos, posteriormente, no sé, países como Irlanda, Austria, y bueno, de los más nuevos, Rumania y Bulgaria. Fueron los últimos que se han ido agregando por orden de adhesión, por decirlo así. Ahí pueden ver su población, ¿no? ¿Qué países tan grandes o tan chiquitos tenemos a nivel de población? La moneda que manejan, si se dan cuenta, en la mayoría de ellos privilegia el euro, en la mayoría, ¿no? Hay algunos que no, por ejemplo, en el caso de Dinamarca no, en el caso de Suecia tampoco, en el caso de Hungría tampoco, pero bueno, la mayoría, por lo menos los más grandes o los más importantes en peso, comparten la misma moneda. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que se agregaron. Un privilegio tenían que tener, ¿no? A ver quién... Muchos que salen y entran. Bueno, entonces ahí tenemos el ejemplo más o menos de la Unión Europea. Hablábamos que hay ventajas y que hay desventajas. Siempre cuando hablamos de un corporativismo, cuando hablamos de estos grupos que se unen, y sobre todo ya hablarlo a Estados-nación, digo, si de unirse empresas es importante, imagínense la unión de Estados-nación, pues claramente es mucho más fuerte. Pero no siempre simboliza ventajas, también hay desventajas, ahorita las vamos a platicar. Si hablamos de las ventajas de la integración a nivel económico, sería uno de los más relevantes, por no decir importante. Para empezar, pues hay más flujo comercial. ¿A qué nos referimos cuando hay más flujo comercial? Pues que claramente se intercambian más bienes y más servicios, ¿sí? Claramente, pues también se crea y se desvía de comercio, por supuesto, pues porque tenemos dónde elegir, ¿no? Entre todos los países del globo. Aparecen economías de escala, pues, economías que van siendo crecientes, hay más competencia, y la competencia sabemos y lo hemos platicado cuando hablamos de la empresa pública y privada. La competencia, ¿en qué beneficia? Pues beneficia a todos nosotros como consumidores terciarios, porque tenemos más de dónde elegir, ¿no? En marcas, en calidades, en precios, etc.
Otra cuestión, también se van dando a especializarse más. Al haber esa competencia, se van dando cuenta entre los países quién es el mejor para la producción de cierto producto precisamente, y bueno, lo que no se tenga acá se busca en otro país del globo, ¿no? Digamos que hay un poquito más de especialización y no como que hacen las cosas forzosamente. Al igual, pues hay posibilidad de poder ir innovando, sobre todo en dos campos muy importantes, que es el campo tecnológico y el campo industrial. ¿Sí? No son los únicos, no son los más importantes, pero como estamos actualmente, la tecnología y la industria, digo, pues sí es de lo más relevante que tenemos. Eso por la parte económica, si nos damos cuenta, las ventajas de una integración a nivel económico son muchas y son muy grandes. Pero también hay ventajas políticas, porque claro, ya lo sabemos y lo hemos dicho gran parte de las veces, ¿no? No todo radica en las leyes, no todo radica en la economía. Muchas cosas, nos guste o no, derivan de la parte política. ¿Hay ventajas políticas dentro de la integración? Claro que sí. Primero, porque puede haber más negociación. Si yo tengo un bloque de 20 países, le va a ser más fácil poder negociar con una gran potencia. A que si yo tengo un país chiquito y quiero negociar con una gran potencia, pues eso me dejaría en un estado de desventaja. Entonces, digo, de manera política, por supuesto que la integración en bloque ayuda a poder negociar. Siguiente, pues ya hay mucha formulación de políticas, hay mayor actividad en formulación política. ¿Por qué? Pues porque dirían, ¿verdad? Dos cabezas piensan mejor que una, pues imagínense si son las cabezas de 10, 15 o 27 países, como es el caso de la Unión Europea, pues obviamente pueden formular políticas pues mucho más importantes y mucho mejores, digo, eso es de más decirlo, ¿no? Obviamente estas políticas, sobre todo referentes a formular políticas económicas, ¿no? Que tengan que ver con esto que persigan sus países, que tienen que tener un punto de partida y un punto de conexión, pues si no, no tendría como mucho sentido. Y segundo, pues hay mayor estabilidad política y al haber mayor estabilidad política, afortunadamente eso va a prevenir que existan conflictos, ¿sí? Conflictos, dígase, internos o, ¿por qué no?, hasta externos. Ahora, decimos que no todo es positivo, desgraciadamente. También vamos a tener ciertas desventajas. Vamos a encontrar algunos inconvenientes cuando se trate de la parte de integración. ¿Cuáles son las desventajas? Y yo sé que ustedes en el trayecto pues ya fueron viendo que el unirse con otros países, porque bueno, México ha experimentado ese tipo de integraciones en algún momento, pues sabemos y somos conscientes de lo mal que nos ha ido en ciertos casos. Entre ellos, desgraciadamente la primera desventaja es que el beneficio mayor va a ser para el país que esté más preparado. O sea, sí podemos apreciar una parte de ganadores y una parte de perdedores. Digo, México lo ha vivido. ¿Cuándo lo vivió México? Lo platicamos también la sesión pasada, pues México lo ha vivido en el Telecán, por ejemplo, bueno, en el extinto Tratado de Libre Comercio, en el cual pues México era un poco inconforme en cuestión de decir, pues es que todas las ventajas se las lleva Canadá, se las lleva Estados Unidos, la verdad es que yo no estoy viendo como ganancia. Ah, bueno, pues ahí podemos ver, porque claro, porque tenemos estas dos potencias más grandes que nosotros, ¿verdad? Y por obviamente ellos iban a tener la mayor parte de beneficios. Bueno, aquí esta es una de las desventajas, ¿no? Que a veces sí se logra ver el aprovechamiento de los más, ¿cómo le podremos decir? Pues como de los más desvalidos, ¿no? Posteriormente también tenemos la parte de que hay un desequilibrio regional, o sea, sí se puede palpar esa parte. ¿Por qué? Pues porque precisamente va a pasar lo mismo. El país más fuerte, el país más grande, el país más poderoso o el que tenga mayor poder adquisitivo, pues va a tener más esa situación de empoderamiento que los que están abajo. Digamos que los grandes solamente se van a aprovechar de los pequeños pues para solventar ciertas cosas. Siguiente, tiene que ver mucho con la voluntariedad. Una de las desventajas es que el país más fuerte va a ser el que nos va a imponer la política económica, ¿no?
¿Qué quiere decir esta parte? Digo, si lo ponemos acá, ¿no? De los países más chiquitos, por ejemplo, vamos a poner a una Austria. ¿Quién va a pesar más? ¿Una Alemania o una Austria? Claramente una Alemania, ¿no? Porque pues, va a ser más fuerte en muchos sentidos, desde económicos, políticos, sociales y demás, hasta poblacionales. Entonces, ¿de quién va a reinar la voluntad política, ¿no? ¿O quién va a decir su criterio? Precisamente el país más fuerte. Otra de las cuestiones que también se pudieron apreciar en la Unión Europea, ¿qué es lo que pasaba? Cuando se hace un bloque regional, técnicamente, sí se cede una parte de soberanía, ¿sí? O sea, sí se cede que yo pueda, que si yo no soy el país más fuerte, le voy a ceder al país más fuerte parte de mi soberanía, para que él tome esas decisiones. ¿Y esto qué puede provocar? Pues obviamente en la población, en los ciudadanos, pues puede provocar que precisamente haya ciertas reacciones. Y estas reacciones muchas de las veces, desgraciadamente, pues lleva a ciertos conflictos, ¿sí? A ciertas guerras, a ciertas pugnas, vaya, ¿no? Y es parte de, ¿por qué? Porque los ciudadanos no están dispuestos a renunciar a la situación de su soberanía, ¿no? Y recuerden que la soberanía, pues, es del pueblo, radica en el pueblo, pero la depositamos propiamente ¿a quién? Pues obviamente a nuestros servidores, a nuestros funcionarios, y ellos toman las decisiones por nosotros. Y bueno, pues hay personas que no están de acuerdo con esto. Siguiente, pues también ya empieza a haber un poco de problema en cuanto a la parte de que la población ya no participa tanto. ¿Por qué? Pues porque ahora ya no vamos a preguntarle a cada ciudadano de cada uno de los países que integran el bloque, porque para eso tenemos a los representantes. Entonces, ¿qué puede pasar? Que de cierta manera se va deslindando o se va dando menos la participación de la población. Y esto pues obviamente causa una afectación de cierto punto nacionalista, ¿no? Y bueno, pues también otro bien importante, la cuestión de las deudas. Si nosotros como bloque adquirimos deudas, sí, pero pues resulta que yo no pedí, o sea, yo no pedí un 10% del 100% de la deuda, pues sí, pero con la pena. Si yo pertenezco al bloque, pues ahora sí que es tanto para las buenas como para las malas. Y entonces eso nos haría, como países pertenecientes al bloque, pues obviamente entrar en crisis con las deudas obtenidas. Y la mayoría de veces las deudas obtenidas son precisamente por los países más fuertes o por los países más poderosos. ¿Vale? Bueno. Ahora tenemos ciertas barreras, decíamos que no todo tiene que ver con las desventajas, también vamos a enfrentarnos a ciertas barreras a la hora de buscar la integración, porque puede haber países que tengan la muy buena voluntad propiamente de integrarse. Sí, eso está perfecto, pero no es tan sencillo. O sea, no es tan fácil como que yo como país me acerque con otro país y le diga, ¿qué tal si nos unimos? Ah, sí, perfecto, vamos a unirnos, ¿no? Y vamos a buscar a otros 2, 3 países. Digo, la realidad es que no es tan sencillo, es un proceso complicado. Imagínense, entre personas, entre particulares, entre individuos, nos cuesta mucho llegar a un acuerdo de vamos a trabajar juntos. Pues imagínense, de un país a otro que tienen diferentes formas de gobernar, diferentes culturas, diferentes habitantes. Eso se vuelve bien complicado. ¿Cuáles son las barreras que podemos encontrar? Aquí tenemos un cuadro que les explica, 7 barreras, no les explica la totalidad, pero sí les explica 7 barreras. En este caso, la primera de ellas es la parte de la distancia, que era lo que les platicaba hace un momento. México puede tener una alianza o puede tener una integración con Rusia. Claro que se puede, no habría el por qué no. Pero ¿qué pasaría? Pues obviamente los costes nos serían mucho más caros. El acceder al país sería más caro. ¿Por qué? Porque el transporte nos elevaría el precio. Y ahí es donde ya no conviene. Por eso decíamos que la mayoría de bloques de integración, la mayoría de ellos, son países vecinos, ¿sí? El siguiente, otra de las barreras son los aranceles.
¿Por qué? Pues porque siempre va a haber aranceles. Recordemos que siempre que hay un intercambio de mercancías, siempre va a generar un arancel, un impuesto por este intercambio. Y es muy difícil que un país que vive precisamente de la recolección de impuestos, porque precisamente ese financiamiento o esa economía le sirve para hacer sus actividades, pues imagínense lo difícil que sería dejar de percibir estos aranceles nada más porque nos vamos a integrar. Debe de ser algo que realmente convenga, pues para que funcione. Y eso es una de las barreras a las cuales nos podemos enfrentar. El siguiente punto, que sería nuestra tercera barrera de integración, son la parte de las barreras técnicas. ¿A qué se refiere la parte de las barreras técnicas? Ahí tenemos como dos características. La primera de ellas sería la parte del aumento de costos. Si yo quiero integrarme con un país, pero ese país siempre para que reciba mercancía pone 100 trámites, y esos 100 trámites van a tener un costo, pues imagínense cuánto me va a salir. Pues voy a decir, no, la verdad es que no me conviene la unión. Bueno, o siguiente, por ejemplo, también hay restricciones dentro de las barreras técnicas, hay restricciones de acceso al mercado. ¿Cuándo podemos ver eso? Generalmente podemos ver esa cuando es difícil poder acceder a los contratos públicos. ¿Cómo es esa parte de acceder a los contratos públicos? Porque gran parte de las veces, digamos que los contratos que generan los países piden muchos requisitos, que a veces los países pues, les es muy difícil reunirlos. Y por tanto dice, híjole, pues eso para mí, yo sí quiero trabajar contigo, sí me quiero unir a ti, pero me pones muchos peros en tus contratos. Entonces la verdad es que se me dificulta muchísimo. Bueno, pues es un ejemplo de una barrera técnica. Otro que tenemos es la parte de los impuestos y las subvenciones, que también tiene que ver con esta parte tributaria. Muchas de las veces esta parte de impuestos puede generar discriminación. ¿A qué nos referimos con la parte de discriminación? Porque gran parte de las veces lo que se hace es cobrar impuestos de acuerdo al país que sea. O sea, tú eres un país que me llevo bien contigo, que tenemos negocios, te voy a cobrar menos impuestos. Ah, pero tú la verdad eres un país que ni te conozco, pero bueno, pero te voy a cobrar más impuestos. Eso es una discriminación. Entonces va a haber países que digan, no, pues oye, ¿cómo? Si los dos estamos en el mismo bloque, ¿por qué a él le cobras menos y a mí me cobras más? Eso es una barrera a la cual se enfrentan los países cuando buscan integrarse. El siguiente tipo de barrera es el tipo de barrera de poder de mercado, ¿sí? ¿A qué se refiere la parte de poder de mercado? Porque muchas de las veces eso hace que los mercados se segmenten, ¿sí? O sea, como que se dividan y que cada mercado tenga un precio diferente, ¿sí? No nos vamos lejos. En el caso de nuestro país, el año pasado hubo una problemática con la cuestión del aguacate. Sabemos que México pues, es uno de los países exportadores de fruta, verdura y demás más importantes a nivel internacional. ¿Por qué? Porque nuestro territorio ayuda, ¿no? Los ecosistemas y los climas y demás nos ayudan. Bueno, pues resulta que una de las mayores exportaciones que se da de nuestro país es del aguacate. Bueno, pues resulta que el año pasado hay una temporada y una fecha en específico en la cual se mandan toneladas y toneladas de aguacate. Sobre todo por un evento a Estados Unidos, sobre todo por un evento muy importante que hay en ese país, que es precisamente la celebración del Super Bowl. Bueno, pues resulta que en ese momento empiezan a generarse conflictos, ¿no? Conflictos entre la cuestión fronteriza, arancelaria y demás, ¿no es cierto? No fue hace uno, fue hace dos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente México empieza a decir, bueno, sí está bien, o sea, tú tus problemas, pero yo necesito mandar esto porque es algo perecedero. Y si no lo mando, se va a echar a perder y yo estoy perdiendo la ganancia de todo un año de siembra y todo un año de producción. Bueno,
pues entre que era y no era, porque tenían esa pugna, a México, a los productores mexicanos dicen, bueno, a mí no me importa, o sea, ¿qué pasa si yo lo pongo a un 20% del precio total? O sea, yo lo que quiero es que se vaya, como sea, no perder. Y resulta que hay un pequeño problema, eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque estaría dejando en desventaja a los otros sectores o a los otros países productores y exportadores de aguacate, porque México no cumple 100% la demanda de esto en ese país. Entonces, imagínate que tú vas a dejar el aguacate a un 20% del precio establecido. ¿Qué es lo que va a pasar con Estados Unidos? Estados Unidos te lo va a terminar comprando a ti y todo lo demás de los demás lugares no lo van a querer. Y eso genera una competencia desleal. Entonces, tenemos por eso un arancel o tenemos por eso un precio estándar en el mercado de cada producto. Y no nos podemos bajar a nivel, una cosa es la competencia y otra cosa es bajarnos al nivel de que todos los demás queden descalificados. Eso no se puede, ¿sale? Bueno, ahí vemos. Entonces, esta parte de integración también nos puede generar pues un poder de mercado y que es una desventaja, porque vamos a segmentar el mercado y cada uno va a tener sus precios diferentes y puede pasar esta situación. Obviamente, por eso los países tienen que poner el límite y decir, esto no se puede. Pero sí es una barrera a la cual nos podemos enfrentar cuando buscamos la integración. Ahora, también tenemos una parte de política macroeconómica. La política macroeconómica también es una barrera. ¿Por qué? Porque precisamente lo que va a hacer es que va a generar diferencias. Cada país, nos guste o no, tiene intereses diferentes, ¿sí? Tiene forzosamente intereses diferentes. Y entonces, ¿qué va a pasar? Al quererse integrar, pues obviamente vamos a decir, híjole, es que yo sí me quiero integrar contigo por una cuestión comercial, pero resulta que tu situación de recesión económica es muy grande. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Porque hay problemas que nos sobrepasan. Entre ellos puede haber una cuestión de presión fiscal, puede haber una cuestión de inflación, y entonces esa va a ser una barrera que haga que un país no quiera integrarse con otro. ¿Sí? Pues claro, pues es como nosotros, cuando buscamos un socio, no vamos a buscar un socio que esté peor que nosotros. Pues obviamente nosotros vamos bajo algún interés y lo que queremos pues es alguien que nos pueda proveer eso que tal vez a nosotros nos falta. Pero si esa persona se encuentra en problemas más graves que los que yo tengo, ¿lo voy a querer como socio? Digo, la realidad es que no. Sí pasa. Bueno. Y bueno, la última barrera de integración que tenemos, o barreras para que se pueda lograr la integración entre países, para generar bloques, es la cuestión de la diferenciación de monedas. Las monedas también juegan un papel bien importante. Entre eso, ¿por qué? Pues porque nos pueden generar incertidumbre, o sea, no podemos tener esa situación de qué va a pasar con mi moneda. ¿Va a valer menos? ¿Va a valer más? ¿Vamos a adoptar la del otro país? ¿O cuál de todos los países con los que nos estamos uniendo? Siguiente, pues obviamente hacer la traslación, ¿no? Traducir la parte del costo de la moneda. ¿Cómo se va a estandarizar? Se estandariza en más, en menos, en igual, etc. Y esto a la larga pues va a generar ¿qué? Pues que no haya precios estándares, ¿no? Porque vamos a decir, bueno, va a haber personas que los quieran seguir pagando en la moneda original y países que digan, pues a mí me da igual, ¿no? Algo le pasaría así a México, imaginemos que México adoptara el dólar, por decir, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los que no? Con los que quieran seguir adoptando la moneda mexicana, el peso. Bueno, pues ahí tendremos un problema, ¿no? Las monedas nos generarían un problema grave. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de la parte de la legislación de comercio exterior, ¿sí? Para que se formulen todos estos bloques regionales, para que haya integración económica, para que pueda fluir esta unión entre países, pues debe de ponerse algo homogéneo, ¿sí? Porque si no, pues lo ideal sería que cada país quiera seguir regulándose con sus propias leyes. Pero debe de haber una legislación de comercio exterior. ¿Qué es la legislación de comercio exterior? La legislación de comercio exterior no es otra cosa
que el conglomerado de ordenamientos jurídicos, ¿sí? Y cuando hablamos de este conjunto de ordenamientos jurídicos, nos referimos tanto en la parte nacional, o sea, del propio país, de la cuestión interna, pero también los que se tiene en materia internacional. Y estos van a tener la característica, tanto los nacionales como las leyes internacionales, de poder regular toda la cuestión de comercio exterior, ¿sí? Ahora, esto pues obviamente la relación que tengamos con órganos de otros estados y demás. De acuerdo a las necesidades de cada país, pues cada país va a ir buscando qué les sirve de su legislación interior y qué es lo que van a utilizar de la legislación exterior para que pueda regular este tipo de funciones, ¿sí? O este tipo de relaciones, vamos a pensarlo así. Bueno, acá creo que están escribiendo. ¿Listo? Ok. Ahora, en este caso, ¿qué pasa con el comercio exterior? Ahí encontramos como fuentes, que sería la palabra, como fuentes formales, encontramos solamente dos, como fuentes formales del comercio exterior. El primero, pues obviamente todas aquellas leyes que salen o que brotan de nuestra legislación mercantil, ¿sí? Obviamente de la legislación mercantil de cada país, imagínense el que quieran. Y por otro lado vamos a encontrar, como otra fuente formal del comercio exterior, vamos a encontrar todas aquellas leyes que salgan a raíz de tratados internacionales, de convenios internacionales o de cualquier documento internacional que tengamos. Eso va a ser lo que va a conformar nuestra legislación de comercio exterior. Poniendo el ejemplo de México, en México tenemos, obviamente teníamos la parte de un código mercantil, ¿no? Tenemos una legislación mercantil y aparte tenemos tratados internacionales en la materia. Eso va a funcionar para regular todas estas relaciones que se den en comercio exterior. Bueno, ahora, no son las únicas, porque también decimos, bueno, pero esto como que quedaría muy corto, ¿no? Pues hay mucha legislación, la realidad es que hay mucho. Y no solamente se va a apoyar el país, en este caso México, no solamente se va a apoyar de este tipo de legislación, también se va a apoyar de diferentes instituciones de carácter financiero, ¿sí? O sea, la rama financiera, el derecho financiero, va a apoyar al comercio exterior, ¿sí? En el caso de nuestro país, porque es obviamente el que nos importa, en este caso, México, para regular su comercio exterior, tiene como punto de referencia o como punto de interés todo lo que tiene que ver con el pago de bienes y de servicios. México dice, a ver, intercambio o me intercambian tecnología, ¿sí? Por decir, bueno, ¿cuánto es lo que yo pago por ese bien? Esa es la ideología en este caso de nuestro país para hablar de comercio exterior. Por ello, pues obviamente si ponemos como un papel fundamental o le damos un papel fundamental dentro de la materia financiera para apoyar el comercio exterior, pues es obviamente la moneda, porque la moneda va a ser este intercambio o este pago de intercambio por bienes y servicios. Tanto lo que nosotros damos como lo que nos dan. Porque digo, México sí intercambia muchas cosas, frutas, verduras, claro que sí, toda la cuestión comensal, intercambia prendas, manufactura, industria, pero nosotros también recibimos de otros países. Pregunto, tanto a los que están allá como a los que están acá, ¿qué intercambia? Bueno, más bien no que intercambiamos, ¿qué nosotros recibimos de otros países?
¿Qué intercambiamos, muchachos? ¿Qué recibimos de otro país? Acá, por ejemplo, no va a todos. ¿Qué recibimos de otro país? Porque estamos de acuerdo que no todo lo que nosotros generamos lo consumimos. Recibimos cosas de otros, no de otros países. General. Ok. ¿Qué más? Ropa, por ejemplo. Claro, pues ¿cuántas marcas no usamos o cuántas marcas no tenemos que no son originarias de México? De hecho, hacíamos el comentario, ¿no? La clase pasada, México hay que mencionarlo, somos medio malinchistas. Efectivamente, Candy, la cuestión de la tecnología. México no hace tecnología. O sea, México no formula tecnología. Ustedes pónganse a ver, todos ustedes que son súper fanáticos de esta cuestión de la era tecnológica, sus celulares y demás, todos son mexicanos. Obviamente son de diferentes lugares, de diferentes compañías de otros países del mundo. Sabemos que México tenía una restricción hasta hace poco, precisamente por un tratado internacional, en el cual no podían recepcionar tecnología. Esa va a ser su tarea, esa va a ser su primera, bueno, más bien sí, su primera tarea de aquí al día miércoles. Van a investigar lo que recibimos o lo que recibimos en cuestión de exportación e importación en el caso de México. Y van a investigar ese tratado que impedía que México generara tecnología. Van a investigarlo. Van a ponerlo a redacción, no hay ningún problema. Ahora, van a investigar y van a ver el por qué México recibe toda la cuestión de tecnología. No crean que porque en México no hay ingenieros, ingenieros que puedan proveernos de todo este tipo de cosas. Hay personas muy brillantes en la materia. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué México no ha sacado una compañía, no sé, de celulares, por ejemplo, de tablets y cosas así? ¿Por qué no? Debe haber un porqué, digo, no por falta de intelecto ni mucho menos, pero hay una restricción legal, pues esa la van a investigar y fue a raíz de un tratado precisamente para la cuestión de generación y transferencia de tecnología. ¿Va? Bueno, ahorita ya tenemos otro panorama, vamos a ver cómo va evolucionando el panorama, pero bueno, pues ahí juega un papel muy importante. Ahora, decimos que hay lugares o decimos que hay instituciones de carácter financiero que precisamente ayudan a regular la actividad de comercio exterior en el país, pero vamos por partes. Ustedes no sé, desconozco si ya lo han llevado, pero creo que no lo han llevado. No han llevado financiero, ¿verdad? Los que están allá, ni ustedes tampoco, ¿sí? Acá, Mario y demás, ¿no? Bueno. Rápidamente, no han llevado financiero, pero en el caso del derecho financiero es una rama del derecho que precisamente se encarga de regular la actividad del Estado, ¿sí? El Estado tiene cosas que hacer, o sea, el Estado como ficción, vamos a decir, tiene muchas actividades que realizar, ¿no? Ya lo hemos platicado en algunos otros momentos, nos tiene que proveer de bienes y de ciertos servicios públicos. Pero esos servicios, como lo puede ser la seguridad pública, no me los va a brindar ni de su bolsillo, ni mucho menos, sino que necesita de dónde sacar esa economía o ese financiamiento para llevar a cabo esas actividades. ¿Y de dónde lo saca la mayoría? La mayoría lo saca de todos nuestros tributos, de todas nuestras contribuciones y pagos de impuestos. Muchos lo hacen rentando bienes, ¿no? Nacionales, bienes públicos, licitando. Bueno, hay un montón de cosas. Bueno, pues precisamente en ese sistema financiero que va a regular la actividad del Estado, la actividad financiera del Estado, vamos a encontrar un diagrama, ¿sale? Donde vamos a encontrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, vamos a encontrar a las AFORES, ¿no? Que son estas para fondos de ahorro para el retiro, y vamos a encontrar así muchos en el esquema del sistema financiero mexicano, que ustedes van a ver más adelante. Bueno, pues gran parte de estas instituciones del sistema financiero en nuestro país se van a encargar de apoyar al comercio exterior en México.
¿sí? Porque no lo podría hacer solito. Bueno, entre estos encontramos al Banco de México. El Banco de México, pues es básicamente el banquero de nuestro país, ¿sí? En el caso del Banco de México o el Banco Central, porque también se le llama de esa manera, este es un organismo o es una institución que precisamente se encarga de regular a todas las instituciones bancarias del país. No importa si es banca pública o si es banca privada. La banca privada es a donde vamos todos nosotros, ¿sí? No sé, todos los bancos, ¿no? Un Banorte, un Banamex, un HSBC y todos los que se les ocurra son parte de la banca privada. Y la regulación precisamente va a cargo del Banco de México. No puede operar ningún banco en nuestro país si el Banco de México no da esa parte benevolente. Y obviamente se encarga del control y de la supervisión. Bueno, decimos que también una banca pública. En el caso de la banca pública son estos bancos de desarrollo, esos que pertenecen al Estado y que dan como apoyo o financiamiento a las pymes y a todo este tipo de cosas para que el país se desarrolle. Bueno, pues el Banco de México lleva el control de todo esto. De hecho, es un órgano descentralizado, porque sí depende del órgano federal, pero no depende, es el único que no depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces tenemos una jerarquía, pero eso está como al ladito de él, ¿no? O sea, como que no lo manda, por decirlo así. ¿Y cómo puede ayudar el Banco de México al comercio exterior? Pues claro, porque nos ayuda a saber cuál es la situación económica de México. ¿Qué tanto tenemos? ¿Qué tanto nos hace falta? ¿Cuánto dinero se mueve en el país a través de los bancos? Tanto en la banca pública como en la banca privada. Pues imagínense lo importante, porque si no tuviéramos esta información, no sabríamos en qué situación, ya sea buena o sea mala, se encuentra el país. Ayuda muchísimo para tener ese panorama y para tener ese control. Dinero que entra al país a través de la vía bancaria, el Banco de México tiene el conocimiento. ¿Sale? ¿Qué otro tenemos? Tenemos en el caso de Bancomext. Bancomext también depende del sistema financiero mexicano. Bancomext es el Banco Nacional de Comercio Exterior. Por ende, pues obviamente va a apoyar a toda la legislación y a todo el marco normativo del comercio exterior. Este banco precisamente provee u otorga financiamiento a la cuestión de personas que se dedican o empresas, porque puede ser sujetos privados, particulares o morales, que se dedican a importar y a exportar bienes y servicios, ¿sí? Ahora, este Bancomext no solamente le presta dinero a las personas que importan y exportan, sino que aparte de eso les da asesoría, ¿no? O sea, les da como esta parte de asesorarte cómo realizar tus actividades, qué requisitos necesitas, cuánta cantidad es. Vaya, o sea, es como tu asesor legal, pero en materia de comercio exterior. Para eso sirve Bancomext. Ahora, Bancomext también trata de apoyar a todas estas empresas que se dedican a estas actividades. ¿Para qué? Porque el hecho de que una empresa pueda importar o pueda exportar, eso ayuda muchísimo al desarrollo de cualquier país. Obviamente México no va a ser una excepción. Y aparte de todo, pues sabemos que cualquier empresa genera fuentes de empleo. Entonces imagínense, si ya exportan, pues ya tenemos más fuentes de empleo. Entonces nos conviene que haya este tipo de actividades y por eso Bancomext se encarga precisamente de apoyarnos, para que realicen esta actividad en beneficio de México y para que aparte lo hagan de una manera correcta, ¿sí? Bueno, pues estas instituciones también entran dentro de la legislación del comercio exterior porque lo apoyan mucho. Ahora, tenemos un código especializado en materia de comercio exterior, que es precisamente el Código de Comercio. En el Código de Comercio Exterior, en su artículo 1, nos habla del objetivo que busca o del objeto que busca el código. Entre esos, busca precisamente regular, ¿qué hablan?
promover el comercio exterior, o sea, no solamente trabaja con él, sino que busca precisamente que se gestione, que cada vez haya más personas dedicándose al comercio exterior, porque sabemos que es precisamente... Candy, no seas malita, apaga tu micrófono, por favor. Gracias. ¿Para qué? Pues obviamente porque eso ayuda a que haya más competencia o a que sea más competitiva nuestra economía frente a las demás. Un país que se dedica a exportar en cantidad y que hay muchos lugares que se dedican a la exportación, generan más riqueza, porque genera que entre más dinero al país. Entonces esta ley busca precisamente eso, que se incremente la competencia, que nos haga una economía nacional mejor. ¿Y por qué no decirlo? Pues que se puedan utilizar los recursos de nuestro país de una manera más efectiva. ¿Por qué? Pues porque eso es bien importante. Ya sabemos que los recursos, y lo he platicado con los que tuve ecológico, ambiental, lo platicamos en algún momento. Los recursos son para utilizarse, son para nosotros, y son no solamente para uso personal, ¿por qué no? Pues también para explotarlos de una manera adecuada. Ya vimos cómo y ya vimos por qué. Pero esos recursos también hay que aprovecharlos, pero aprovecharlos de una manera adecuada y de una manera que nos deje lo que nos tiene que dejar. Además de eso, pues que la economía en nuestro país pues sea una economía de carácter internacional, ¿no? O sea, que podamos rebasar barreras y que seamos un referente a nivel internacional. Entonces, esta legislación también tiene digamos que esta dualidad, y esto es lo que busca como objetivo. También pues evitar prácticas desleales y contribuir a que precisamente la población tenga un mejor nivel de bienestar. Pues claro, entre más dinero ingrese al país, mayores recursos vamos a tener y una mejor vida nos vamos a poder dar. Esa sería la cuestión ideal, ¿no? Ok. No vamos a ver la legislación, no vamos a ver la legislación completa de comercio exterior, pero ¿de qué temas nos habla esta legislación? En esa legislación, y ustedes son libres de poder visualizar la legislación. Ahorita es muy fácil tener el acceso a cualquier tipo de ley, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Si ustedes tienen curiosidad, pues descárguenla, denle una leída para que vean más o menos, sobre todo aquellos que tienen interés en una rama de internacional público-privado, que les va a ayudar. De hecho, es de cajón que la tengan que manejar. Ahí van a encontrar precisamente la cuestión de aranceles, van a encontrar toda la materia arancelaria, cómo se regulan, qué frenos o qué limitaciones tienen los aranceles, van a encontrar obviamente lo relativo al comercio exterior, los aranceles de manera general para todos, y también las restricciones que no pertenecen a aranceles, porque no todo es de que la restricción sea para pago, no hay otro tipo de restricciones. Bueno, pues esta legislación también lo va a encontrar. Bueno. ¿Qué otra legislación nos puede ayudar para el comercio exterior? Podemos encontrar la ley aduanera, ¿sí? La ley aduanera también nos va a ayudar mucho para la parte de comercio exterior. La ley aduanera nos habla básicamente del comercio, ¿sí? Obviamente de todo el intercambio de bienes y servicios que pueden atravesar fronteras. Y obviamente hay diferentes cosas que podemos intercambiar o diferentes objetos, ¿no? Por ejemplo, ahí si describimos un poquito esta legislación, podemos encontrar qué se hace o cómo se da el intercambio para animales vivos, para la cuestión de carnes comestibles, para pescados y todo lo que tiene que ver con los productos acuáticos, para los productos lácteos y demás. También encontramos para cualquier otro tipo de productos que deriven de animales, encontramos para la cuestión de plantas, hortalizas, frutos, ¿por qué no? México también es exportador grande de café, de especias y demás, de cereales, porque también es una de las partes que se intercambia con mayor recurrencia. Bueno, pues ahí nos va a manejar este estándar arancelario que tenemos que cumplir y la requisitación que tenemos que realizar cuando nos dediquemos a estas actividades. Vamos a pensar que yo tengo una empresa que se dedica al procesamiento y a la venta, vamos a pensar, de cereales, ¿no?
Pues obviamente, ¿qué pasa? Si yo quiero hacer una exportación de mandar, no sé, toneladas de cereales a Estados Unidos, tengo que pagar una cantidad para atravesar la frontera y tengo que reunir una serie de requisitos para atravesar frontera. Entre ellos también están los Incoterms, que son precisamente impuestos a nivel internacional, que nos manejan la parte arancelaria. Bueno, pues la ley aduanera nos va a decir esta requisitación. Tenemos también otros, que es la ley de impuestos generales de importación y de exportación. Como su nombre lo dice, pues también es una ley que nos habla de las cuestiones económicas, o sea, de cuánto se paga por importar y por exportar. Estos impuestos son impuestos generales, o sea, los que tengo que pagar forzosamente. Entonces, imagínense cuántos cuántas limitantes podemos tener, porque son muchos requisitos legales los que tenemos que seguir. Y en todo el papeleo para exportación, pues tengo que recurrir a esto. ¿Cuál es mi impuesto general? ¿Cuál es mi impuesto de aduana? Etcétera, ¿no? ¿Qué me recomienda para comercio exterior? Pues imagínense ya cuánta cantidad diríamos. Bueno. Por otro lado, decíamos que no solamente nos sirven las legislaciones nacionales, o sea, las mexicanas, como lo acabamos de ver, ¿no? Pues el Código de Comercio, la Ley de Aduanas, la Ley de Impuestos. También tenemos fuentes formales que provienen del extranjero, o que son a nivel internacional. Entre ellos, bueno, pues precisamente son los tratados internacionales y los acuerdos internacionales de nuestro país, o en donde nuestro país pues es miembro y ratificó estos. ¿Quién se encarga de manera general, quién se encarga de celebrar un tratado internacional? Es pregunta, tanto para acá como para allá. ¿Quién se encarga de celebrar un tratado internacional? Como autoridad, vaya. ¿No? Se pasan ustedes de veras. No sé cómo van avanzando en esto. ¿Cómo van llegando hasta acá? No sé qué hago aquí, exacto. Recuerden, técnicamente lo celebra el presidente de la República, pero tienen que ser ratificados forzosamente por el Congreso. Porque si el presidente da la anuencia, pero el Congreso dice no, en automático no tiene validez. Bueno, en la materia internacional tenemos una dualidad, porque obviamente el presidente no es especialista en comercio exterior, ¿están de acuerdo? Digo, no él, o sea, de manera general, ningún presidente, digo, salvo que sea su especialidad, pero vaya, en general, pues no son especialistas. Tenemos que recurrir, así como en una materia, no sé, hacendaria, va a recurrir al secretario de Hacienda, ¿no? A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, en la materia de comercio exterior pasa lo mismo. Vamos a dejarle aquí y vamos a retomarlo en la siguiente sesión para no cortar la idea. Entonces, recuerden, ahorita les voy a aperturar su espacio en un ratito para que pongan aquellos productos que México recibe de otros países y cuál es el tratado internacional que prohibía o limitaba a México para precisamente producir tecnología. Esa va a ser su tarea para el miércoles. Y recordarles nada más, ahorita yo les abro el espacio, no está abierto, no se preocupen. Eso ya les va a aparecer en su semana, ahorita les digo. En su semana número 4 ya les va a aparecer, ¿sale? Que es Tratado de Libre Comercio, que es el tema que vamos a ingresar. Ahora, yo se los voy a poner. No lo hagan, mapa conceptual no, van a ser la que yo les voy a cargar. Y recordarles, en el foro tienen que participar o los asíncronos, o sea, los que no están aquí y los que no están en Zoom, sino que ven la grabación después, pero también los que están aquí y están en Zoom y no participan en clase, ¿sale? En este caso, por ejemplo, técnicamente en el foro tendrían que participar prácticamente todos, porque creo que la única que contestó fue Candy hace un ratito y acá Brian, que está en presencial. Serían los únicos, ya de ahí en fuera todos los demás tendrían que participar en foro, ¿sale? Para que no tengamos ahí problemas de qué vamos a hacer con el foro, participamos o no. En el caso de los que ya participaron acá, si gustan participar en foro con alguna contribución, adelante. Si no lo quieren hacer, no hay ningún problema, ¿sale? Se los digo para que igual, ahorita ya hemos de estar como a una semana más o menos
de su evaluación, creo yo. Digo, no estoy muy segura, no he revisado acá, chicos, su calendario, pero creo que sí. Estamos como a una semana de que sea su examen, para decir. Así es, su examen es empieza la semana de exámenes del 4 al 8. Entonces digo, no sé, vaya, ya tendríamos que checar cuál va a ser el día, la mecánica, porque creo que va a ser después de su horario, no en horario de clases, por eso ya lo platicaríamos con calma, yo creo que en esta sesión, con la sesión que viene. Pero si su examen fuera la siguiente semana, pues obviamente sus participaciones, tareas y demás se agotarían hasta esta semana. Entonces tengan cuidado en participación, en sus tareas y demás para que no les cause ningún agravio. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta en el caso de los que están allá en Zoom? Por mi parte, la profesora. Perfecto, ok. Claudia dice que no tiene duda, Eladio me contestó por el chat que no tiene duda. ¿Ustedes acá tienen alguna duda? Por allá, Marjorie, Brian, adelante. Sí, muchos años sí, ya tiene que estuvo el tratado y se venció apenas se venció la fecha de límite, de vencimiento. Bueno, muchachos, entonces si no tienen dudas o preguntas, pues entonces así quedamos y nos estaríamos escuchando el día miércoles. Cuídense mucho, que tengan un bonito inicio de semana. Hasta luego, profesora. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, profesora, gracias. Adiós, cuídate mucho, Carla.